Bienvenidos, compañeros y compañeras, a una nueva edición de entrevista aquí en el canal La Pirinaica, un canal de periodismo alternativo que lo que intenta es aportar, bueno, pues otras realidades, otras verdades que muchas veces en los medios de comunicación occidentales, en los medios hegemónicos, pues se olvidan o intencionadamente manipulan, distorsionan y reinterpretan a su manera realidades y verdades que no les convienen. Como sabéis, contamos con compañeros, camaradas, gente de todo el globo para, bueno, pues hablar de diferentes temas, analizar y, bueno, pues al fin y al cabo hacer ese trabajo que es necesario hacer, que es el trabajo periodístico. Hoy con nosotros contamos con un invitado de excepción. Él es David Caccione, un comunista italiano, miembro de Banda Basotti, que muchos seguramente lo conoceráis, y de la Caravana Antifascista, así como ha escrito múltiples libros. Entre ellos se puede destacar Toda una vida, Memorias de un obrero internacionalista. David, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un fuerte saludo. Gracias de invitarme. Pues la verdad es que siempre es un placer tenerte y yo creo que es el trabajo que hacéis de esa música alternativa, además del activismo político, ¿no? Conjugando las dos cosas. Yo creo que es muy necesario en un mundo que cada vez se va, ¿no?, más hacia las posturas del fascismo. Bueno, yo te quería preguntar, siempre en nuestras entrevistas me gusta preguntar a nuestro entrevistado por la historia, ¿no? Por momentos de la historia, por momentos de su historia, para poder comprender también, para los que nos están viendo, pues de la persona que estamos conversando. Y quería preguntarte lo siguiente, ¿no? Tú desde bien joven estuviste, bueno, pues en las filas antifascistas, ¿no? En la izquierda italiana. Explícanos un poco qué es lo que te llevó, cómo te influyó, bueno, pues el proceso que se estaba viviendo en la toma de conciencia de clase y por qué decidiste, ¿no?, de alguna manera, pues estar en esas filas combativas de la clase obrera. Yo he nacido en el 1960 y en Italia había un movimiento muy fuerte de izquierda extraparlamentar. En el 68 el movimiento fue muy fuerte, llegaba desde Francia. En Italia llegó también. Yo me acuerdo que cuando yo tenía como 11, 12 años, ya me gustaba la idea, cuando pasaba manifestación de izquierda, ya me gustaba ir en la manifestación mirando que había bandera roja, había lucha de estudiantes a la calle, manifestación fuerte. Era una temporada, los años 70, que la manifestación era muy grande. Había también manifestación de fachas, pero había también manifestación de todo el movimiento de izquierda, que era muy abierto, había de todo, y que era grande. La revolución de China, Mao, Stalin, Trotsky, todas estas cosas vivían el movimiento de Italia. L'Italia venía de un partido comunista fuerte, el segundo partido comunista de Europa, y muchísimos jóvenes estaban a la izquierda del Partido Comunista. Yo no sé cómo fue, he conocido dos hermanos y con esos dos hermanos había un hermano mayor de estos dos hermanos que estaba con una organización pequeña que se llamaba Lucha Continua. Y con estos empezamos a ir a la primera manifestación del hermano grande, luego abrimos una sección de esta organización de izquierda, Lucha Continua, en el barrio. Ahí nos juntamos con unos 40 amigos desde pequeños que entramos y todo el día lo pasábamos pegando los carteles a la calle, manifestación, pelea con fachas y manifestación contra la policía. Eran el final de los años 70, 1977, aquí en Roma, en toda Italia, fue un año muy famoso porque la lucha de obreros,
estudiantes se mezclaban, hubo muchos muertos entre los compañeros, matados por la policía y también matados por los fachas. Un movimiento muy fuerte. Yo me acuerdo que íbamos a manifestación todos los sábados en Roma, todos los sábados de la manifestación del 77, en la universidad, en las calles del centro, de miles y miles y miles, 20.000, 30.000, 40.000 personas. Por mala suerte también mataron compañeros que luego hubo manifestación de 100.000 personas. Y en esto mar nacimos nosotros. Siempre hemos estado. La mayoría de la gente que hemos fundado la banda Basotti, más o menos éramos de la misma edad. Sigar un poco más grande, Pique un poco más pequeño, Pascual un año menos que yo, pero vivíamos casi todos en el mismo barrio y al final nos conocimos con Sigaro en el 81 en obras montando andamio, éramos obreros todos y nada, veníamos de la escuela de... Antes se podía decir que era... Vivíamos en un mundo de izquierda, ¿no? Pero ahora ya no me gusta tanto decir de izquierda, me gusta más decir que soy comunista. Me gustaría que lo fuese, que fuera así, ¿no? Que tampoco uno se puede poner el mismo, ¿cómo se llama? El apellido de ser comunista, pero me gusta pensar que lo soy, porque el mundo de la izquierda se ha convertido en un mundo que ya no me interesa mucho, ¿no? Esa palabra izquierda se puede convertir a veces ahora en un movimiento, una parte en contra de la OTAN, otra parte a favor de la OTAN. La izquierda a veces está a favor de la Ucrania, a veces en contra de Ucrania, entonces ya no me gusta tanto decir que soy izquierda, sino que soy comunista. Puedo decir que cuando el movimiento era súper fuerte, había también líneas rojas, ¿sabes? Que ahora no existen más. Yo me acuerdo que íbamos a manifestación en contra de ¿cómo se llama? El poder en Grecia, o a favor de Vietnam, o a favor de... Nadie nunca sabía, había pensado de ser un día aliados de Estados Unidos. Ahora hemos visto una parte de la izquierda a favor de los kurdos que están aliados a Estados Unidos. Y esto es algo que yo no lo puedo entender. Por mí Estados Unidos es el imperialismo, ¿cómo se dice? La organización terrorística más grande del mundo. No puedo decir que todo el pueblo de Estados Unidos es así, pero el Congreso de Estados Unidos, la CIA, la organización que tienen ahí, esta coalición Epstein son la organización terrorista más grande del mundo. Antes, en los años 70, no había ninguna parte de la izquierda que pensaba de ser aliadas a Estados Unidos. Eran otras temporadas, igual éramos muchísimos, con muchísimas diferencias. Había trotskistas, maoístas, había organización que ya no existe más, que creo que, no sé, me acuerdo los nombres, pero no sé qué decir, dónde habrán acabado, pero ninguna de estas organizaciones era aliadas o pensaba que Estados Unidos podía ser un día un aliado. Y Sí, de ahí venimos. precisamente, perdona que te corte, David, es una de las victorias que podemos ver que ha cosechado los Estados Unidos, hacerse con parte de la izquierda, ¿no? Y hacerse con aliados donde anteriormente no los tenía, ¿no? Y eso es también parte de ese plan que tiene pues, Estados Unidos, el gran capital, el imperialismo, por bueno, pues tener más influencia sobre los pueblos. Y yo te quería hacer la siguiente pregunta, que entrabas un poco ahí en el tema, ¿no? Hablando de cómo formaste Banda Basotti. Bueno, en los años 80, ¿no? Junto con otros camaradas, creasteis Banda Basotti. Creo que sería muy interesante que nos explicaras cómo se formó, cómo se creó y cómo es posible que hoy, a 2026, pasados ya 40 años, aún exista, porque hay muchos, bueno, pues grupos que acaban dividiéndose, acaban bueno, dejando de existir después de 2, 3 años, y aquí estamos hablando que ya lleváis 40. Bueno, explícanos un poco, que creo yo que será muy interesante para todos los que nos están escuchando.
nosotros con Cígaro nos conocimos en obras, pero Picchio, Pascual, ya nos conocimos desde pequeño, creo que yo Pascual, uno de los cuatro de la portada Avanzo de Cantiere, le he conocido cuando yo tenía 8 años. Y Picchio creo que le he conocido cuando yo tenía 16 años, más o menos, viviendo en el mismo barrio. Y con estos dos y otros compañeros que siempre nos acompañaron, que también nos acompañan con la caravana antifascista, siempre hemos tenido la idea muy clara de la lucha antifascista, la lucha obrera, las huelgas, ocupación de casas y, no sé, el mundo donde vivimos. Y con eso, cuando nos juntamos con Cígaro, que él tocaba un poco la guitarra, teníamos los mismos, nos gustaban las mismas bandas como Special, Clash, The Kennedys, era el 81, entonces el punk entró fuerte en la vida de todos nosotros, era una música de revuelta, una música de rebelión. Los Clash tenían la idea clara del antifascismo, de la lucha de la República, el Estado español. Había muchas cosas que entraron y sí que lo tocaba la guitarra. Y nos juntamos cuando había una manifestación, nosotros éramos obreros de construcción, de andamio. Y cuando había una manifestación íbamos ahí a montar el escenario con andamios, maderas. Y así de repente un día empezamos, Cígaro le gustaba la idea de montar una banda, empezamos a tocar, sería una palabra grande, empezamos a preparar algunos temas, Pascual a la batería, Picchio a la voz, yo a la voz, Ángelo a la guitarra, a la voz, no sé, empezamos así. Una amiga nuestra que era la novia de Cígaro al bajo, empezamos así, sin ninguna idea de nada en concreto. Pasaron unas tardes ensayando en una sala de ensayo. Luego nos conocimos con Escoba, la guitarra, Fabio, y que Escoba tenía una banda. Entonces Cígaro y Escoba pensaron de tocar juntos en un centro ocupado un día. Cígaro había preparado, tenía unos 4 temas, no me acuerdo bien, pasaron años, Y Escoba tenía una banda, entonces mezclaron los temas de Cígaro. Cígaro tocó la guitarra con la banda de Escoba, mezclaron los temas de Cígaro con los temas de Escoba y montamos un concierto en un centro ocupado. Y a partir de ahí decidimos montar esta banda que llamamos Banda Bassotti. Porque cuando íbamos a montar escenarios o íbamos a alguna manifestación política, con el hecho que éramos 4, rapados, con botas, tirantes, la gente cuando llegábamos decía, han llegado los Bassotos, que era el cómics de Walt Disney, los 4 ladrones que robaban a Rico, al tío, ¿cómo se llama? No sé, no me acuerdo cómo se llama el cómics. Igual en Bielorrusia no existirá, o si existe tendrá otros nombres, porque Banda Bassotti en cada país Walt Disney le puso un nombre diferente. En el Estado español le puso Golfos Apandadores, y en Latinoamérica le llaman Chicos Malos, ¿no? Diferente. Entonces así, no sé cómo empezamos, pero siempre manifestación, letras políticas, y así siempre metidos en el mundo de la lucha. Viajamos con nosotros, antes de montar la banda viajamos, pero ya que todo el mundo nos llamaba Banda Bassotti como un pequeño colectivo, viajamos a Nicaragua. Esto fue en el 84, 86 también, el primer viaje internacionalista de la Banda Bassotti. A partir de ahí entendemos bien lo que hacía Estados Unidos, la CIA, a los pueblos de Latinoamérica. Tener en cuenta que aquí en Italia llegó muchísimo la música chilena, la lucha de los años 70, Violeta Parra, Inti Illimani, Quilapayún. A la fiesta del Partido Comunista siempre tocaban estas bandas porque a partir del golpe de Estado del 73 muchísimas bandas musicales mezclaron lucha antiimperialista y música. Entonces Banda Bassotti no fue la banda que se inventó algo. Nosotros somos hijos de la cultura musical que empezó con Butigatri, Peter Seeger, Quilapayún, Violeta Parra, Víctor Jara. Y no sé, empezamos ahí. Y luego, ¿por qué seguimos por 40 años? Bueno, tampoco lo sé. Yo siempre digo, hasta que habrá alguno que nos va a llamar
seguiremos tocando. Me dijiste antes que muchas bandas, después de años, de algunos años, se dividieron, discutieron, también nosotros, después de 6 años de montar la banda, creo que fue el 94, 95, paramos casi por 6 años, porque la verdad es que llevábamos muchísimos años viviendo juntos, todos los días juntos, trabajar juntos, todo el tiempo lo pasábamos juntos, ¿sí? Íbamos a conciertos fuera de Roma a ver los Nabat, a ver conciertos de amigos que tocaban en otra ciudad, en Bolonia, en Génova, siempre íbamos juntos y al final todo esto de estar demasiado tiempo juntos fue tampoco una implosión. Y entonces hubo una temporada que paramos como 95 hasta que el 2001, el día que me llamó Fermín Muguruza para acordarme que teníamos una puesta en Banda Bassotti en Neguria, que el día que Neguria que iba a ganar el quiz encuentro del Coronel Galindo, íbamos a tocar juntos otra vez. Y me llamó Fermín un día y me ha dicho, David, hemos vinto el juicio, acuérdate que tenemos una apuesta. Y a partir de ahí tocamos con los Negu en Donosti, en Iparralde, en Roma. Pensábamos tocar 10 conciertos de Banda Bassotti y parar otra vez y aquí estamos. Pues la verdad es que a veces tomar un poco de espacio, ¿no? Pues puede ser esos 6 años, también os ayudó, ¿no? A poder retomar con más fuerzas. A veces lo que ocurre, que hay separaciones, pero después se vuelve a unirse, ¿no? Incluso se hace más fuerte uno, ¿no? El proyecto o todo eso. Puede ser incluso que... Tener en cuenta, Albert, que cuando volvemos a tocar, entraron Sandokan al trombón y Stefano con la trompeta. Y eso fue un cambio fuerte, porque también el Cígaro le gustaba la idea de poner vientos. En el disco Filial Cesarabia también en unos temas tocó Stefano. Sandokan era un amigo nuestro porque tocaba con Radici nel Cemento, yo ya había producido algunos discos, entonces entraron los vientos y empezamos a sacar un disco cada año, muchísimos conciertos, festivales. Siempre hemos tenido la idea clara de montar una banda de compañeros, pero profesional en el sentido musical. Queríamos tocar en festival, contar nuestra opinión. Siempre hemos tenido un público muy fiel, si es poco, mucho, no lo sé, pero muy fiel. La gente que va a ver Banda Bassotti está muy comprometida y entonces cuando entraron los vientos con Sandokan, que luego se convirtió también en uno de los cantantes de la banda, con los vientos entraron primero 2 vientos, luego otros 2 vientos, tocamos con una sesión de 4 vientos, ahora la música se convirtió, siempre nos había gustado muchísimo la música de las rancheras, porque cuando estuvimos en Nicaragua en el 84, estábamos locos con Antonio Aguilar, estos cantantes que mezclaban pasión, amor, borrachera terrible y lucha en contra de los Yankees. Y cuando empezamos a grabar, cada 2 discos grabábamos un tema de o Antonio Aguilar o otros cantantes de México. Y esta mezcla a nosotros nos gustó muchísimo. Hemos grabado El Hijo del Pueblo, no me acuerdo, Gabino Barrera, temas que son buenísimos en México. Hay gente que dice, no, a mí me gusta más Banda Bassotti cuando eran 4, cuando era hoy. Pero cada uno dice el suyo, tampoco la música es una opinión que cada uno tiene el suyo. Para nosotros, con esta formación, que ahora son 10 en el escenario, estamos muy felices. A veces es muy complicado dar la vuelta al mundo si son 10 personas, luego técnico viene aquí con nosotros. Tener en cuenta que en el 94 grabamos el primer disco con Kaki Alcaraz, Avanzo de Cantiera lo grabamos con Kaki, que era la tercera grabación que teníamos. Habíamos grabado Vale Difendi, donde teníamos 2 temas, luego grabamos Filial Cesarabia, luego grabamos un single con 4 temas,
y luego a partir de 94 empezamos con Kaki Alcaraz, con Avanzo de Cantiere, y desde ahí solo hemos grabado con Kaki, que se puede decir que es un miembro de Banda Bassotti. Entonces, dar la vuelta al mundo en 13 es bastante complicado. Hay demasiados gastos, aviones, hoteles. Es lo que hay. Pues la verdad es que sí, es un grupo bastante grande. Yo te quería preguntar así un poco para cambiando de tema, sobre cómo ves la situación actual ya no vamos a decir en la izquierda, sino en el movimiento comunista italiano, porque tú muy bien decías, ¿no?, que anteriormente en los años 70, 80, bueno, tenía una fuerza tremenda, era uno de los partidos comunistas o fuerzas comunistas más importantes de toda Europa, ¿eh? Y eso es mucho decir cuando ya existía, en ese momento aún no habían destruido la Unión Soviética, y existía la Unión Soviética, existía el Pacto Socialista, el Pacto de Varsovia. Bueno, explícanos un poco, tú que también lo has vivido desde dentro, ¿cuál es la situación hoy del movimiento comunista italiano? Hay que hablar un poco de el 70, más o menos en el 73, el Partido Comunista Italiano con Berlinguer intentaron una alianza con la democracia cristiana. Y este pacto lo llamaban, se llamaba, espera que me estoy perdiendo ya. Vale, ahora me entra. Y cuando intentaron hacer esta alianza, fue el empezar de la caída del Partido Comunista de Italia. Porque a partir de ahí el Partido Comunista intentó ligar con la democracia cristiana por el hecho que había estado un golpe de Estado en Chile, el Partido Comunista tenía miedo que también podía pasar en Chile, y la misma cosa en Italia, el compromiso histórico, perdona, me había olvidado la palabra. Y la democracia cristiana tenía miedo que el Partido Comunista iba a ganar las elecciones, porque cuando había elecciones estaban el 28% del Partido Comunista, el 38% de la democracia cristiana, siempre estaban ahí, entonces los dos tenían miedo, y una parte del Partido Comunista y una parte de la democracia cristiana querían montar una alianza. Esto fue el desastre total, porque al final la alianza no se hizo, y al final de los años 70 el proyecto acabó completamente. A partir de ahí también a algunos del Partido Comunista no les gustaba la idea de aliarse con la democracia cristiana, al mismo tiempo la democracia cristiana no les gustaba la idea de aliarse con el Partido Comunista, pero empezó ahí desde el 28% hasta ahora, que los partidos comunistas en Italia creo que son 4, 5, 6, no lo sé, la verdad es que no lo sé, y no llegan juntos al 4%. Entonces creo que el movimiento a la izquierda del Partido Comunista de los años, no me acuerdo cuando más o menos acabó el Partido Comunista, se montó un partido que se llamó Rifondazione Comunista, que existe un poco todavía, llegó al 11%, a la última elección donde consiguió un poco de votos, pero luego también la Rifondazione Comunista perdió muchísimo. Y ahora existe como movimiento, tiene alguna oficina en toda Italia, de vez en cuando montan algo a nombre de Rifondazione Comunista, pero la verdad es que no tienen fuerza electoral y no tienen fuerza en las calles. Muchos de los barrios populares que antes era dominio absoluto del Partido Comunista y luego también un poco de Rifondazione Comunista, ahora son en mano a la cocaína y a la derecha. Lo siento decirlo, pero así es. Creo que este fenómeno es en toda Italia, porque a partir de los años, del final de los años 70, esto es algo que no digo yo, existe, es así. Los servicios secretos de Estados Unidos, de Italia, empezaron a difundir la heroína en las calles de toda la metrópoli europea. En Roma también, en Madrid, en los Países Vascos, en Berlín. Esto fue también algo que afectó muchísimo los movimientos de izquierda en todos los países europeos. Entre la heroína, la caída del Partido Comunista y otros factores, luego también
el eurocomunismo, la socialdemocracia, cayó completamente todo y los partidos comunistas se perdieron muchísimo. De vez en cuando en Roma también, en Italia también, algunos que dicen, tenemos que hacer la unidad de los comunistas, vamos a hacer un partido nuevo, aquí tenéis que entrar, pero se ponen a pelear porque tienen para quién va a ser el secretario. Lo siento decir, es así. Pues sí, la verdad es que esa realidad también se vive en otras partes de Europa y bueno, es un ejemplo más del eurocomunismo, de ese proceso también iniciado por Gorbachev, ¿no? En esos años, de los años 80, de destrucción de los movimientos obreros que existían, que tenían mucha fuerza. Y en fin, es una tragedia que aún arrastramos desde la desintegración de la Unión Soviética. Em, Te quería preguntar por... Sí, Un apunto pequeño. En los últimos años se montaron dos coaliciones, ¿no? Centro-izquierda y centro-derecha, que a mi modesta opinión es la misma cosa. Cuando se cayó el muro de Berlín, Gorbachev, cuando cayó la Unión Soviética, ¿no? Creo que también algunos partidos comunistas se convirtieron en algo en este centro izquierda, ¿no? El Partido Comunista cambió nombre, hasta llegar a partidos que no tienen nada que ver con el comunismo. Dicen que son de izquierda, existen una coalición de centro izquierda, a la cual yo doy máxima culpa de todas las leyes más antiobreras que pasaron en Italia, pasaron por esta coalición de centro-izquierda. A la coalición de centro-derecha, a la derecha, tampoco le doy demasiada culpa, porque la derecha, la extrema derecha siempre fueron los perros del capital, ¿no? Entonces yo sé perfectamente dónde están colocados. No son mis enemigos y son los enemigos de la clase obrera. Y el problema más grande que tenemos es que algunos de los enemigos de la clase obrera son el centro izquierda. Y esto, y por esa razón, muchísima gente que todavía que tiene algún, no sé cómo se dice, legado al sí. viejo Partido Comunista, piensan, creen que el centro izquierda son de izquierda. Y esto es un fallo enorme, porque todas las leyes más malas en contra de las clases obreras pasaron cuando el centro izquierda gobernaba este país. Parece mentira, ¿eh? Pasaron más con el centro izquierda que con el centro derecha. Parece mentira, pero es así. Y creo que no solo en Italia, ¿eh? Yo creo Sí, que en mira lo España, que por está pasando ejemplo, ahora con el Parlamento Europeo, ¿no? Donde están estos perros del imperialismo, ¿no? Las votaciones también, algunos del centro izquierda votan, le da el voto a favor de enviar armas, dinero a Ucrania. Dinero que pagamos nosotros, ¿eh? Pagamos con sangre. Siempre digo que cuando tú cortas la sanidad, cuando tú cortas la escuela, estás matando al pueblo. No estás enviando el dinero a matar gente de Rusia. Tú también estás matando tu pueblo, tu propio pueblo. Nuestros gobernantes como Zelensky, como Ursula von der Leyen, estos son caníbales, ¿eh? Viven de la carne de los pueblos suyos. pues así es, la verdad es que es una tragedia. Eh, Precisamente, lo decías tú muy claro, eh, esos llamados comunistas que han ido mutando, ¿no? Que se transformaron de Partido Comunista al final a Partido Socialdemócrata, ¿no? O centro izquierda, es simplemente, nunca fueron comunistas, simplemente lo que fueron unos oportunistas que vieron en el Partido Comunista fuerza, que podían colocarse como diputados, que podían tener su silla, su sueldo, y cuando el Partido Comunista no estaba de moda, pues había que hacer algo.
Y desgraciadamente esta gente pues ha manchado mucho el nombre de organizaciones enteras y del trabajo de muchísimas personas que dedicaron su tiempo, sus horas, sus años, muchas veces incluso en la clandestinidad, como es el caso del Estado español, a las ideas, a la lucha y bueno, pues ellos se merendaron todo eso en 2 días, ¿no? Se lo terminaron todo. De hecho, ahora ya un poco para cambiar, como decía al principio, eres autor de varios libros y tienes entre ellos un libro que se llama Toda una vida, Memorias de un obrero internacionalista. Nos gustaría que nos explicaras un poco sobre este libro, a ver pues si entre la audiencia le entran las ganas de leerlo, ¿no? De poder adquirirlo y de leerlo y saber un poco qué escribes en él. Y aquí hubo una temporada en 2019 que se murió Sigalo, el cantante, y de Banda Bassotti, Angelo. Y a partir de ahí me entró el miedo. Yo tengo 2 hijos, eran pequeños, todavía son pequeños, pero eran más pequeños. En esta temporada me entró el miedo que se iba a perder muchísimo de lo que hemos montado. La idea era que mis hijos, quería darle a conocer a mis hijos todo lo que me había movido a mí, a mis amigos, a mis compañeros, desde que éramos pequeños, ¿no? Que la manifestación, los viajes, la lucha, trabajar juntos años en obras y dividir hasta la comida, las fiestas, llorar juntos, funeral, de todo, ¿no? Entonces digo, no quiero que se vaya a perder esto. Y a partir de ahí se murió Cígaro y me entró esto, el rollo, digo, aquí un día por otro vamos a morir todos y hay que escribir, hay que contar las historias de lo que hemos pasado. Cómo un grupo de obreros puede hacer algo sin tener ningún sueldo, sin ser ricos, solo con la lucha, la solidaridad, la amistad, estas cosas. Y a partir de ahí me puse a escribir, no sé qué me ha entrado, y empezó a escribir muchísimo. Y hasta que un día me he parado, porque digo, aquí voy a seguir un libro que va a ser una Biblia. Y nada, luego me puse a contar desde Nicaragua cómo hemos montado el viaje, cómo fue ir en Siria, cómo que montamos la caravana antifascista, mil historias pequeñas, largas, y no sé, que me entró un rollo de escribir que nunca sabía. Sí, había escrito letras por Banda Bassotti, de vez en cuando me gustaba escribir, pero nada más escribir, me puse a escribir como un loco. Y nada, al final he encontrado un amigo mío de toda la vida, un compañero de aquí de Roma. Tenía un editorial que se llama Red Star Press, Cristiano Armati, un amigo, compañero, y nada, le he dicho, hey Cristiano, estoy escribiendo un libro, ¿te gusta la idea de publicar el libro? Y me ha dicho, sí, sí. Y al final luego el libro lo traducieron también castellano, ha salido, él está español con un editorial que se llama... ¿cómo se llama? La esquina del zorro, traducido por Begoña, que es una de las 2 personas que lleva el sello, que por suerte hablaba italiano, escribía también en italiano, y el sello me pasó el contacto del sello Fermín Muguruza, y siempre el mundo es un círculo. Al final te das cuenta que el mundo es muy pequeño, es muy pequeño. Al final, en el libro he contado de Japón, que es mi grande amor. Japón, todo el mundo piensa que mi grande amor es Rusia, sí, es verdad, pero también Japón. En Donbass estuve 11 veces, en Japón 13 veces, entonces todavía gana 2 partidos en Japón. Y nada, cuento de todo, mis hijos, la familia, historias, amigos, viajes, cosas terribles, también cosas de risas, momentos duros. No sé, a la gente, a mis amigos le ha gustado. Creo que uno que no le gusta Banda Bassotti no le va a gustar el libro porque no tiene ningún sentido que lo va a leer. Eso está claro. Pues siempre digo a las presentaciones del libro, no soy Hemingway. A veces la gente dice, ay David,
también con los otros libros, ¿no? De vez en cuando monto una presentación, la gente dice, no hay mucha gente. Digo, tampoco soy Hemingway, ¿eh? Que vienen miles de personas. A veces vienen 100 personas, a veces vienen 40. Soy un obrero, ¿eh? Toda la vida soy obrero. Pues supongo que se puede comprar también por internet el libro. Está a la venta. Sí, se encuentra en castellano, en italiano, se encuentra en el... sí, luego te paso los links para pedirlo. De acuerdo, pues así para cualquiera que esté interesado, que vea esta entrevista, pues que sepa que puede comprar el libro y, bueno, pues conocer mucho más a David, a Banda Basotti y todo ello. Y ya para terminar, te quería hacer una última pregunta, que es la siguiente. Me gustaría conocer un poco tus opiniones acerca del presidente de la República de Belarus, Alexander Lukashenko, el cual en el año 1991 era diputado en el Soviet Supremo de la República Socialista Soviética de Belarus y fue el único diputado en votar en contra de la desintegración de la URSS. Y bueno, posteriormente a ello, pues ha mantenido mucho de ese sistema que existía en los tiempos soviéticos y eso se refleja en lo económico, en lo social, en lo político y en un gran etcétera. Me gustaría que nos dijeras un poco cómo valoras pues su figura y qué opiniones tienes de él. Voy a dar vueltas a las preguntas. Me gusta dar vueltas a las preguntas. El presidente Lukashenko creo que es presidente de 1994, ¿verdad? Sí, Y creo que ganó la elección con el 80%. efectivamente. Luego ganó otras 4, 5, 6 elecciones, ¿no? Sí. Siempre con 80%. Con 80, a veces con un poco más, a veces un poco menos, pero sí. Pues, he aprendido que ¿cómo se dice? Espera. No sé cómo se dice fábula. En los cuentos de Estados Sí, Unidos, de esas señoras de la Unión Europea, de la OTAN, siempre llaman dictadura a los pueblos, los presidentes de los pueblos que ganan al 80%. Entonces digo, estuve en Siria 3 veces. El presidente Assad había ganado la última elección, creo que 80% o algo así, no me acuerdo si 87, no me acuerdo bien, la memoria falla. Pero siempre, entonces digo, ¿cómo pueden estos ganar con tantas percentual y ser dictadura? Yo a la democracia no creo, ¿eh? Es un concepto que perdió mucho. Igual cuando los griegos se inventaron la palabra democracia, tenía sentido. Luego a partir de ahí creo que no, porque es un cuento, un chiste. Y creo que el presidente si tiene 80%, luego he visto imágenes del presidente defendiendo con armas su pueblo. Creo, él empezó con el Partido Comunista. Todavía lo que he visto de Bielorrusia, de vez en cuando me pongo a mirar noticias en internet, todavía tiene un sistema social que no es un sistema social lejos del Partido Comunista. Y creo que me gustaría viajar en Bielorrusia y conocer al presidente. Creo que es un buen comandante de su pueblo. pues la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí en este especial de entrevista en la Pirinaica, David. Esperamos que hayas estado cómodo, no nos queda tiempo para más y esperamos verte en un futuro, no solamente en una nueva entrevista, sino en Belarus. Sí, Un sí, me fuerte saludo. gustaría. El problema de Bielorrusia es que tengo que llegar de Moscú. No me gusta la idea de pasar por países que no me... no me... Entiendo perfectamente. Un saludo muy Un fuerte. saludo. Gracias por invitarme. Hasta la próxima. A ti, hasta la Chao. próxima.